Buen día, queridos hermanos. Les saludo en esta mañana de día domingo. Quería saludar especialmente a cada uno de los padres en este día, su día, el Día del Padre. Que podamos disfrutar los que Dios nos dio el privilegio de ser papá, ¿cierto? De nuestra familia, poder comer algo rico junto a la familia, tener compañerismo con nuestra esposa, hijos, ¿cierto? Y poder también saludar a los papás. Los que tenemos padres que todavía están con nosotros, ¿cierto? Poder llamarles, saludarles, aunque sea a la distancia en medio de esta pandemia. Quiero compartir con ustedes la clase de escuela dominical correspondiente a la lección número 3. Ya esta lección se llama Vida o Muerte y se encuentra ahí en Filipenses. Así que me pueden acompañar a Filipenses capítulo 1 del 19 al 26. ¿Ya? Vamos a dar lectura al pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana. Filipenses 1, 19 al 26. Dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Queridos hermanos, vamos a tener un tiempo de oración. Padre Celestial, Dios nuestro, habla nuestra vida a través de esta carta a los Filipenses, Señor, que el sentimiento y el deseo de Pablo sea el mismo que nosotros también deseemos tener, Señor, que podamos vivir vidas sacrificadas, comprometidas, esforzadas, Señor, y que meditemos desde ya, Señor Padre, en cómo podemos vivir esta vida, Señor, y morir en esta vida, Padre, para sacrificarnos para que otros puedan conocerte a ti, Señor, y conocer a Jesucristo, tu Hijo, como Salvador de sus vidas, Señor. Ayúdanos a entender, habla nuestra vida, Señor, en nombre de Jesucristo oramos, amén. Queridos hermanos, en esta lección, vida o muerte, quisiera partir introduciendo con dos preguntas importantes. La primera es: ¿qué pasaría si usted tuviese que partir al cielo hoy? ¿Qué piensa que Dios le diría a usted? Ya, esa es la primera pregunta a manera de introducción, ¿no? Si hoy tuviésemos que partir al cielo, ¿qué diría Dios de nosotros? Diría: acabaron la carrera, lo hicieron bien, buen siervo fiel, qué bueno que te esforzaste. ¿Qué diría Dios? O diría: marijo, ¿cierto? No te preocupaste de mí, no te preocupaste del prójimo, no ganaste almas, no tuviste ningún discípulo. No sé qué cosa podría decir Dios de nosotros si en este día tuviésemos que partir a su presencia. Solamente lo estoy llevando a meditar en lo que ahora vamos a compartir en cuanto a esta lección. Ahora, otra pregunta: ¿crees que cumplimos ya el propósito de Dios en esta tierra? Dios te salvó con un propósito muy especial, ¿no? ¿Crees que tu propósito acá en la tierra ha acabado? ¿Crees que ya diste todo para el Señor o piensas que falta dar un poco más a Dios? En base a estas dos preguntas vamos a compartir en cuanto a la vida de Pablo en el versículo 20. El versículo 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ya, yo diría que este y el 21, que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, son versículos clave dentro de la lección que vamos a tener hoy. En el apunte que yo tengo de esta lección, hace una pregunta: ¿cuáles eran los pensamientos de Pablo cuando enfrentaba la muerte? ¿Ya? ¿Cuáles eran los pensamientos de Pablo cuando enfrentaba la muerte? Bueno, Pablo estaba encarcelado en este momento, ¿cierto? Lo pudimos ver en la lección anterior con nuestro hermano René, que nos compartía que Pablo estaba padeciendo ahí en prisión, ¿cierto? Mientras va relatando
va relatando esta historia, ¿cierto? En el cual él está encarcelado ahí en Filipos. Y podemos ver, ¿cierto?, que él tiene la plena confianza y la seguridad de que Dios le podía librar, ¿cierto?, de la cárcel. Entonces, los pensamientos de Pablo en cuanto a enfrentar la muerte, él se ve acá que no tenía miedo. Pablo no tenía temor. Pablo tenía plena confianza. Y el 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces Pablo tenía fe. Pablo tenía confianza de que iba a salir de esa cárcel, ¿no? Esa era su confianza en Dios. Y bueno, expliquemos nuestras propias palabras lo que implica para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿ya? Pablo entendía y confiaba en el poder de Dios. Sabía que Dios lo podría librar de este encarcelamiento. Pero al mismo tiempo aparece el versículo 21 diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Pablo tenía la plena confianza en que Dios le podía librar. Pero aún así, si Pablo le tenía que tocar morir, Pablo estaba preparado para enfrentar la muerte. ¿Y tú, querido hermano, estás preparado para enfrentar la muerte? Pablo estaba preparado para enfrentar la muerte porque él ya había dado todo por Cristo. Había sacrificado su vida por Cristo. Él se esforzó mucho más que los demás, ¿cierto? Mucho más que nosotros para poder llegar con el Evangelio a personas que lo necesitaban. Pablo sufrió naufragio, hambre, ¿cierto? Peligros de ladrones en los caminos en los que él transitaba. Pablo sufrió latigazos, lo apedrearon una vez. Y Pablo sufrió demasiado por la causa de Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo pueda cumplir su propósito, que es salvar, ¿no? Pablo entendía que él era un embajador, un testigo del Evangelio del Señor Jesucristo y que su trabajo era poder compartir para que otros pudiesen conocer a Dios así como él también lo conoció, ¿no? Ahí, camino a Damasco en Hechos capítulo 9. Ahora, Pablo estaba dispuesto a vivir por Cristo hasta su último día, pero al mismo tiempo estaba dispuesto a morir por Cristo hasta su último día. Por lo tanto, él tenía fe y esperanza que podía salir de la cárcel, pero también él estaba dispuesto si es que le tocaba morir. ¿Por qué razón? Porque ya estaba preparado. Por eso es que te pregunto, ¿tú estás preparado para enfrentar la muerte? ¿Tú estás preparado para encontrarte con Dios en su presencia? ¿O tienes vergüenza o temor a que Dios encuentre que nosotros no dimos lo mejor de nosotros mientras estuvimos acá, ¿no? Por lo tanto, solamente para llevarte a meditar. Ahora, ¿qué desafío hace esta frase para tu propia vida? Quiero que pienses. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo desafía tu vida este versículo, ¿no? Creo que cada uno de nosotros tiene que hacer un mea culpa y pensar en su corazón cuánto hemos dado para el Señor. ¿En qué porcentaje nos hemos sacrificado por Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que ganamos a alguien para Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que visitamos a alguien, que discipulamos a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos de influencia para que alguien conozca al Señor? ¿Cuándo invitamos a alguien a nuestra iglesia? Cada uno de nosotros tiene que preguntar si realmente estamos viviendo para Cristo. Creo que esa es la pregunta, ¿no? Primero, ¿estamos viviendo para Cristo? Y lo otro, ¿estamos dispuestos a morir por la causa de Cristo? Son dos preguntas que nos deben llevar a reflexionar con esta frase que dijo Pablo acá en el versículo 21 de Filipenses 1. Ahora, lo otro que pregunta el material que yo tengo acá es ¿por qué no piensan en esta forma muchas personas, aún los cristianos? ¿Por qué los cristianos viven desenfocados? ¿Por qué los cristianos, dice el apunte, viven no con esta pasión que tenía Pablo de decir voy a morir por Cristo y si sigo viviendo voy a seguir viviendo por el Señor hasta que Él me lleve? Y la respuesta es clara, ¿no? Desenfoque, indiferencia, poca comunión con Cristo, amante de las cosas terrenales, amante de las cosas materiales. Son las razones por las cuales nosotros vivimos en este mundo pensando solamente en lo que vemos. Como dije la otra vez en una predicación, nos olvidamos de lo que hay en el cielo. Nos olvidamos hacia dónde vamos. Nos olvidamos que Cristo nos salvó con un propósito muy especial, que es ser luz para este mundo. Entonces nosotros solamente confiamos en lo que vemos, en lo que tenemos y nos afanamos por cosas
pasajeras, ¿no? Y por esa razón nuestra pasión está en hacer tesoros en la tierra y no en los cielos. Pablo se despojó de todo lo que podía tener acá en esta tierra, trabajando y cosechando para lo celestial, para lo espiritual. Ahora, por esa razón es que los cristianos, ¿cierto?, no maduramos, no crecemos y no tenemos los frutos que tuvo el apóstol Pablo. Pablo tuvo el mismo Espíritu Santo en su corazón que tú y yo tenemos. Pablo también tenía la Escritura y todavía la Escritura no estaba completa. Y aún así Pablo pudo hacer mucho más que nosotros, ¿no? Pablo era un hombre común y corriente, un hombre de carne y hueso como tú y yo, pero sin embargo su pasión lo llevó a hacer algo más allá que los demás, ¿no? Su pasión lo llevó a vivir su vida y desgastarla por completo para que otros conocieran al Señor. ¿Y tú qué vas a hacer al respecto, no? ¿Qué vas a hacer con los días que Dios te permite vivir, con los años que Dios te va a dar de aquí en adelante? Creo que ese es el desafío. Ahora, según el versículo 22, mencione una razón por la cual Dios nos deja en este mundo después de recibir a Cristo. Dios podría salvarnos y llevarnos a su presencia inmediatamente. Pero ¿por qué nos deja acá, en este mundo? Fíjense lo que dijo Pablo en el 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir con Cristo, que es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo en su corazón deseaba y anhelaba poder estar ya en la presencia del Señor, estando ahí encarcelado, pero en su corazón amaba a sus hermanos, amaba al perdido, amaba a las iglesias en las cuales él ministraba y escribía. Por lo tanto, podemos ver que Pablo estaba puesto en estrecho, no sabía qué desear, pero una de las cosas que destaca aquí en el versículo 23 es que es muchísimo mejor estar con el Señor, ¿no? Lo único que a Pablo lo retenía en este mundo era el deseo de querer seguir sirviendo a los hermanos. Por eso, dos razones por las cuales Dios nos deja en este mundo es porque podemos seguir siendo de bendición para otros. Podemos seguir ganando almas, podemos seguir edificando vidas, podemos seguir sirviendo a nuestra iglesia local. Es la razón por la cual Dios todavía no nos lleva, ¿no? ¿Por qué? Porque seríamos bastante egoístas si quisiéramos ya ir con el Señor. Por eso Pablo decía, quiero irme con el Señor porque es muchísimo mejor, pero en su corazón de amor, en su corazón dadivoso, estaba pensando en los que quedan acá. Por eso Pablo se sentía como en estrecho, no sabía qué decidir. Pero fíjese que más adelante en el versículo ya 25 y 26, en el versículo 25 y 26 dice ahí, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo sabía que él podía ser efectivo para el ministerio, ¿no? Él sabía que podía seguir aportando para el ministerio, dándole crecimiento a los hermanos por medio de compartirles la palabra del Señor. Él estaba confiado, tenía la certeza de que Dios le iba a seguir dando la oportunidad de poder seguir estando en este mundo, ¿no? El corazón de Pablo estaba en el cielo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, de alguna manera, también estaba en la tierra, en sus hermanos. Y por eso él tenía la confianza de que podía dar más, ¿cierto? Por eso Pablo no se rindió hasta el último día de su vida. Por eso murió predicando a Cristo. Por eso soportó latigazos, cárceles, naufragio, hambre, sed y todo lo demás. Aquí podemos ver en el versículo 26 que dice, ¿para qué? Para vuestro provecho, dice el 25, y gozo de la fe. Y después hay otro para, ¿no? Cuando dice para, hay que parar porque aquí viene un propósito. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. Ya lo que acá quiere decir es que los hermanos tenían que centrarse en lo que Cristo estaba haciendo en la vida de Pablo, no en lo que Pablo estaba haciendo. Porque Pablo muchas veces reconoció que de los pecadores él era el primero. Muchas veces reconoció que por la gracia de Dios, que sin la gracia de Dios no sería nada. Por lo tanto, Pablo tenía todos sus triunfos por basura con tal de ganar, ¿cierto?, esta carrera que tenía por delante. Todo lo tenía por basura, todos sus méritos, sus estudios, ¿cierto? Todo lo tenía
por basura. Muchas cosas tenía de qué jactarse. Pero Pablo dice esto no es tan importante, sino que ganar a Cristo. Ganar con Cristo a otros. ¿Cierto? Eso es lo importante, salvar. Por lo tanto, Pablo estaba comprometido con la causa de Cristo. Y quería que las personas, quería que los creyentes acá en Filipenses pensaran en lo que Cristo puede hacer. Por eso dice, para que abunde vuestra gloria de mí, pero en Cristo Jesús, por la presencia otra vez entre vosotros. Pablo quería que ellos vieran que Dios puede hacer grandes cosas con la vida de un hombre común y corriente. Pablo quería que ellos se dieran cuenta de cómo Pablo podía tener un fruto en base al trabajo de Cristo en su vida, al fruto que el Espíritu Santo podía generar en su propia vida. Y esto es lo que él quería resaltar. Esto es lo que quería que los creyentes vieran. Por eso es que Pablo se quería quedar, para que se dieran cuenta los hermanos que una vez que Pablo se fuera, ellos también podían hacer lo mismo. Esto es una posta, es una carrera en el cual cuando uno parta la presencia del Señor, le pasa la posta a otro para que otro la agarre y siga corriendo hacia adelante, ¿no? Eso es lo que Pablo quería. Quería seguir generando discípulos. Quería seguir transmitiendo esta pasión en la vida y en el corazón de los que iban a quedar acá. Pablo sabía, ¿cierto? Después lo dice en 2 de Timoteo que le quedaba poco tiempo, que el tiempo de su partida estaba cerca, pero él dice, he acabado la buena batalla. Pablo acabó la batalla con gozo. Pablo acabó la batalla sabiendo que él cumplió el propósito de Dios en su vida, ¿no? El versículo 19 dice que él estaba confiado en su liberación. Él tenía la esperanza de poder seguir sirviendo a Dios. Ahora fíjense algo que nos saltamos en el versículo 19. ¿Qué aprendemos sobre la oración? Pablo se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque habían hermanos orando por él. Dice que Pablo confiaba en la suministración del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo por vuestra oración, les dice a los filipenses. Por lo tanto, Pablo, estando en la cárcel, sufriendo por causa de Cristo, predicando a Cristo, lo único que lo sustentaba era Dios a través del Espíritu Santo y la oración de los creyentes. Por lo tanto, tú y yo podemos orar por otros. No seamos egoístas, no oremos solamente por nosotros, por nuestra necesidad, por nuestro sustento o por nuestra fortaleza espiritual. Intercedamos por otros, porque los filipenses nos dejan ese hermoso mensaje, que podamos ser de intercesión por otros. Oremos por la necesidad de los otros, sostengamos a los caídos, sostengamos a aquellos misioneros, pastores y hermanos que desarrollan la obra de Dios. Nos sostengámoslos en oración. Ahora, solamente para ir concluyendo y meditando, ¿qué falta en nuestra vida para tener la actitud de Pablo? Y con esto ya termino. ¿Qué falta en nuestra vida para que podamos tener la pasión de Pablo, el gozo de Pablo? ¿Qué falta en nuestra vida para que nosotros podamos decir, he acabado la carrera con gozo? ¿Qué falta en nuestra vida para que nosotros podamos vivir diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Saben qué falta, queridos hermanos? Falta compromiso, falta pasión. Falta un poco más de esfuerzo. Falta entender que nosotros estamos como peregrinos y extranjeros en esta tierra. Falta entender que todo lo que podamos hacer en este mundo es pasajero. Todo lo que podamos cultivar en este mundo, ¿cierto? Cosas terrenales, temporales, cosas materiales van a quedar acá y algún día serán polvo. Pero todo lo que podamos hacer para el Señor, todo lo que podamos influenciar, lo que podamos predicar, cuando podamos discipular, cuando podamos invitar a otros a Cristo. Todo lo que a Dios realmente le importa, esos son los tesoros que están en el cielo. Por lo tanto, tenemos que entender que Pablo caminaba mirando el cielo, que Pablo caminaba en este mundo con una pasión diferente y tú y yo podemos hacerlo. Tú y yo también podemos tener la misma pasión. Tú y yo podríamos llegar a apropiarnos de este versículo y decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero falta compromiso. Falta pasión, falta un poquito más de esfuerzo y claridad, ¿no? En nuestro propósito. Tenemos que tener claridad de que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Falta tener claridad de entender que Dios nos llamó con ese propósito. Ser luz, ser sal en esta tierra, ser de bendición para otros. Dios nos llamó a ser esclavos de Jesucristo. Por lo tanto, los dejo meditando en este mensaje. Espero de que
este pasaje haya sido de mucho desafío para su vida y que podamos vivir a la luz, ¿cierto?, de la Escritura, que podamos tener el gozo que tuvo Pablo y acabar nuestros días algún día diciendo así, ¿no? He acabado la carrera, he acabado con gozo. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, que tengan un excelente día, que lo pasen bien. Vamos a tener un tiempo de oración para terminar. Ore conmigo. Padre Celestial, Dios nuestro, te damos gracias por este mensaje, que sea de mucho beneficio y provecho en nuestras vidas, que podamos vivir con gozo, sabiendo que la carrera en la vida cristiana es larga, es una maratón, y que podemos vivir como Pablo, desgastando nuestra vida para que otros puedan conocerte a ti, Señor, el único Dios verdadero, y que podamos morir, Señor, también predicando tu evangelio, y que podamos, Padre Celestial, tener vidas que a ti te agraden, Señor. Ayúdanos a centrarnos en lo que realmente importa, Señor, en tu palabra, en tu persona, en la gran comisión. Y te pedimos, Padre Celestial, que no nos distraigamos ante las cosas que este mundo nos puede ofrecer. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, que tengan una linda tarde.